Rocío Gallegos. Ella es codirectora de La Verdad Juárez. Rocío, buenas tardes. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y compartir una noticia no muy agradable de la situación que se vivió en Ciudad Juárez y cómo amanecimos hoy, ¿no? En prácticamente alerta máxima por estos hechos registrados la tarde, noche de este 11 de agosto en esta frontera. Sí, Rocío, gracias. Con mucho respeto al trabajo que hacen ustedes en La Verdad de Ciudad Juárez, porque pues vaya que es difícil la cobertura de estos asuntos en zonas tan difíciles. Hoy, ¿cómo ha amanecido? O sea, menos movimiento, calles vacías, inquietud. ¿Qué noticias han dado hoy las autoridades? ¿Qué actualización tenemos, Rocío? Bueno, como saben, se vivieron ayer 10 horas de pánico. Hubo una situación de hechos violentos que desataron ataques a comercios, balaceras, quema de negocios, asesinatos por diferentes rumbos. Y todo esto se desata tras un atentado que ocurre en el interior del Cerezo de Ciudad Juárez. La ciudad ha amanecido semi paralizada, es decir, hay muchos negocios que continúan con sus puertas cerradas. Hay suspensión de actividades en algunos sectores, sin embargo, no es generalizada. Las autoridades están llamando a la gente a que retome sus actividades cotidianas con precaución. Hablan de que hay operativos de los 3 niveles de gobierno por las calles, sin embargo, hay una serie de preocupación por lo que se vivió y que dejó lamentablemente 11 personas asesinadas. El último confirmado es un infante, es un niño que fue de las personas alcanzadas por estos disparos de manera discriminada que se registraron la tarde de este jueves en Ciudad Juárez. Realmente es una situación muy complicada. Hay una vez que empezaron a generarse estos brotes de violencia, empezó a registrarse un cierre escalonado de negocios, de tiendas, y realmente las autoridades mantuvieron un patrullaje, sin embargo, no salieron a decir a la comunidad qué es lo que estaba pasando, no salieron a decir qué podían hacer en ese momento. Entonces, lo único que trascendió eran las decisiones que estaban tomando negocios, maquilas que suspendieron su tercer turno de actividades y su producción por la situación. Lo que buscaban era poner a salvo a la población y a la ciudadanía de que pudieran ser víctimas de estos atentados que se estaban registrando en medio de balaceras y de agresiones hacia las autoridades. Lo que vimos fue un desafío de los grupos del crimen organizado hacia la autoridad. Ahorita te escuchaba hablar sobre la cuestión de la militarización. Nosotros mantenemos actividades de vigilancia en la ciudad, así lo vemos, de estrategias militarizadas. Y te puedo decir que, bueno, Ciudad Juárez lleva más de una década siendo un laboratorio de la militarización y los resultados están a la vista. Los resultados no son convincentes, mucho menos con lo que vimos la jornada del día de ayer. Rocío, qué significa, qué debemos entender como laboratorio de militarización? ¿Por qué Ciudad Juárez ha sido laboratorio de militarización? Bueno, porque desde el 2008, recuerdan que fue cuando se desata la época de mayor violencia en la ciudad, hemos visto una serie de estrategias de militarización contra la violencia, contra el crimen organizado, que empezó el gobierno de Felipe Calderón, después lo mantuvo bajo otra estrategia Enrique Peña Nieto, y ahora lo vemos con el gobierno de López Obrador, ¿no? Son acciones que han preocupado y han generado alarma. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones han llevado una serie también de violencia. O sea, lo que nosotros vimos es cuando llega la militarización en la ciudad, contrario a lo que se podía esperar de pacificar las calles, hubo un repunte en la violencia. Eso fue lo que vivimos en la época de mayor violencia. Entonces, yo creo que hay que analizar esto que se ha vivido, esto que se está viviendo, para poder encontrar cuáles son las estrategias que pueden tomarse en cuenta
para lograr el orden y la paz, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país, ¿no? O sea, siempre y cuando se respete a la ciudadanía y no haya violación a los derechos humanos, que es lo más preocupante y es lo que vemos desde tiempo atrás, ¿no? Tenemos 14 años viendo ese tipo de cosas, por eso aquí se habla de estrategias fallidas contra la seguridad, es decir, con acciones de seguridad militarizadas. Sí, Rocío Gallegos, codirectora de La Verdad Juárez. Rocío, ya se sabe cuál es el contexto por el cual, pues, una riña entre personas que están privadas de la libertad en un centro penitenciario de Ciudad Juárez, aparentemente una riña interna que deja 3 muertos y que deja heridos, pero cómo brinca a las calles con todas estas 10 horas de violencia. ¿Cuál es la Hay, explicación para quienes no conocemos lo que sucede allá? Bueno, tenemos que poner en contexto que lo que ocurrió el día de ayer, cerca de la 1 de la tarde, en la hora de visita en el penal, aparentemente ingresa un grupo de hombres armados al área número 2 del penal a matar. Esos son testimonios de personas que estaban en ese momento en el interior del penal visitando a sus familiares, a sus conocidos y que fueron desalojados por la violencia que se estaba registrando por la balacera. Ellos hablaban de que entraron y empezaron a disparar. La autoridad ha dicho que es una riña entre grupos antagónicos y dejaron 2 muertos. Luego de esa situación se desata la violencia. Tenemos que decir que en esa área del penal están recluidos integrantes de uno de los grupos armados del cártel de Sinaloa. Entonces, las autoridades desgraciadamente no han sido transparentes, hay opacidad en relación a los móviles de la situación que se vivió este jueves en la ciudad, ¿no? O sea, solamente han salido a llamar a que retomemos las actividades, que están tomando cartas en el asunto, que hay operativos implementados por los 3 niveles de gobierno, sin embargo, no hay más información. Se dice que está investigando y con el argumento de no entorpecer sus investigaciones, hay información que no ha fluido y que no da certidumbre de qué es lo que está de atrás. Lo que conocemos es esto, que es lo que cuenta la gente que estaba en el interior del Cerezo y que mencionan que grupos armados irrumpieron a esa área, aparentemente custodiados, no sabemos si por el mismo personal del Cerezo o por gente de algunas corporaciones, que llegaron a matar, y eso desató no solamente la violencia y el caos en el interior del penal, sino después trascendió a las calles de Ciudad Juárez, dejando este panorama y esta estela de muerte de 11 personas asesinadas. Rocío Gallegos, ¿cuál ha sido en lo general la postura y las medidas, la estrategia de la gobernadora del estado, Maru Campos? Bueno, tenemos que decir que durante toda la jornada hubo silencio, tanto de la gobernadora como del alcalde. La gobernadora salió a las 10:30 de la noche, el alcalde cerca de la medianoche a decir que Ciudad Juárez estaba de luto, que lamentaban los hechos y que estaban trabajando por generar bienestar a la comunidad, ¿no? Y pedían confianza en el trabajo que están realizando. El día de hoy simplemente se anunció que encabezaron las mesas de seguridad que llevaron a cabo ante los hechos registrados y el día de hoy salen para decir que están trabajando de manera coordinada los 3 niveles de gobierno y hablan de el arribo de militares, cerca de 600 elementos para resguardar la seguridad en las calles de la ciudad. Ese es lo que se conoce, ese es el pronunciamiento que hasta ahora han manejado de manera pública, tanto la gobernadora como el presidente municipal de Ciudad Juárez, ante los hechos violentos que prácticamente pusieron en zozobra a esta comunidad de más de 1,5 millones de habitantes. Sí, Rocío, pues creo que esperemos que este laboratorio de experimentación en cuanto a militarización, pues no avance porque pareciera que en momentos como estos, pareciera que pasan frente a nuestros ojos estampas de un pasado de después de 2006, sobre todo, que pues quisiéramos que no se repitieran.
¿Cuál es la postura de los grupos políticos, de los dirigentes, de cómo está la situación declarativa, cuando menos por allá, Rocío? Mira, en el Congreso del Estado el día de hoy se debate si se declara una emergencia en Ciudad Juárez por la situación que se vive. Un estado de emergencia es lo que buscan los grupos de la fracción de Morena. Hay algunos realmente se han mostrado pasmados, otros han salido a dar el respaldo a los gobiernos y bueno, los sectores productivos que son los más afectados porque han tenido que cerrar sus puertas y tienen a gente sin trabajar, han pedido certidumbre, han pedido a la comunidad que ofrezcan seguridad y garantías para poder continuar y retomar su actividad en la ciudad. Te digo, la ciudad el día de hoy está activa, sin embargo no está al 100%. Hay muchos negocios que decidieron cerrar o mantener cerrados sus actividades como lo hicieron desde el día de ayer. Uh-huh. Gracias, Rocío, por toda esta información y contexto. Cierro solo preguntándote, ya en la noche fue impactante ver lo que sucedió con 4 personas, un locutor y 3 empleados de una estación radiofónica que fueron pues ejecutados, que fueron asesinados cuando hacían una transmisión en vivo, según lo que se leyó, en una pizzería. ¿Relacionado todo esto? ¿Fue un asunto separado? ¿Qué se sabe? Bueno, durante la jornada de ayer hubo ataques indiscriminados por parte de los grupos que estuvieron en el control de esta violencia en la ciudad y bueno, los compañeros de la estación de radio son un equipo de publicidad, hacían una transmisión comercial de esta pizzería, de este negocio, cuando fueron alcanzados por los impactos de bala. Los 4 murieron ahí, hubo 4 personas lesionadas también en el lugar. El día de hoy, en unos minutos más, va a haber un posicionamiento por parte de la estación radiofónica, por parte de los colegas, de los compañeros que fueron asesinados. Ellos fueron y les tocó ser víctimas de estas balaceras que se registraron el día de ayer por distintos rumbos de la ciudad. Bien, Rocío, pues te agradezco mucho esta información, el contexto, el análisis general. Saludos a los compañeros de La Verdad allá en Ciudad Juárez. Y bueno, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias, Rocío. Pues muchas gracias. Creo que hay que mantener la mirada en lo que ocurre en regiones como Ciudad Juárez, una ciudad emblemática, no solamente por el empuje que tiene su ciudadanía, sino por la violencia y la resiliencia que tiene, sobre todo ante estrategias como lo que mencionábamos ahorita, de militarización, y creo que se tiene mucho que aportar en relación a eso. Muchas gracias y gracias a tu auditorio por dar seguimiento a lo que ocurre en Ciudad Juárez. Contrario, Rocío, gracias. Hasta luego.